Buenas tardes, noches, ya sería a estas alturas. ¿Cómo están? Esto es En Contexto. Les saluda Estela Ruiz Díaz en este nuevo horario que tenemos los jueves a las 19 horas. Ayer fue el Día de los Investigadores Paraguayos. Son los que aportan nuevos conocimientos, contribuyen a la innovación para mejorar las políticas públicas, para hacer un resumen de lo que son los investigadores. Pero hacer ciencia en Paraguay, ¿cómo es hacer ciencia en Paraguay? En estos días fue noticia porque el científico Benjamín Barán fue elegido para dirigir CONACYT. Para hablar de este tema hemos convocado a 3 investigadores para hablar de la ciencia, sus logros, sus dificultades, los sueños y cuánto de estos trabajos ha contribuido a mejorar la gestión pública, básicamente, o la sociedad. Vamos a conocer a nuestros invitados. Le doy la bienvenida a Montserrat Foy. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Católica de Asunción. Tiene maestría en Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires. Está estudiando también el doctorado. Y es presidenta de la Asociación Paraguaya de Investigadores Feministas. ¿Cómo estás, Montserrat? Buenas tardes, Estela. Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con Cristian y Mateo, con quienes ya hemos podido intercambiar algunos comentarios. Bien, el ingeniero Mateo Acosta de PO Paraguay, ex integrante de la ONG que hace prótesis con impresión 3D. Actualmente está en el área de exhibiciones y programación del futuro Museo de Ciencias MUSI. Ingeniero Mateo Acosta, buenas noches. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Realmente feliz de compartir este panel. Realmente un privilegio poder sentarme al lado de estos grandes científicos de Paraguay y también acompañado de Estela contigo para hablar al mundo sobre lo que estamos haciendo con MUSI. Bien, está también con nosotros el profesor Cristian Scher. Él es doctor en Ciencias por la Universidad de Río de Janeiro. Tiene el postdoctorado en Matemática aplicada en el INPA. Es docente investigador de la Universidad Nacional de Asunción. Actualmente se desempeña como docente investigador de tiempo completo. Profesor, ¿cómo está? Es un placer para mí. Mira, compartir acá y debatir con los insignes colegas, ¿verdad? Muy contento realmente y contento porque vamos a debatir un tema interesante. Bien, yo les agradezco a ustedes para hablar un poco de este tema y quiero arrancar hablando fue celebrada en cierta forma la elección del profesor Benjamín Barán al frente de CONACYT, sobre todo porque es científico y, como me dijo un profesor también, un profesor de alma. ¿Qué significa que un científico esté al frente de CONACYT? Arrancamos contigo, Mateo. Bueno, definitivamente es un cambio, digámosle, trascendental en lo que sería el liderazgo de una organización científica por defecto, digámosle, que promueve, que alienta, que financia la investigación. Entonces, ¿quién más, quién menos va a saber entender esa realidad definitivamente de lo que vive el científico en el día a día, ¿verdad? Y lo que le cuesta lograr los resultados que quiere lograr? Entonces, definitivamente es un aporte, un paso trascendental, y desde el rol, digámosle, del Museo de Ciencias, obviamente permitiría difundir esta ciencia de una manera mucho más ágil. Justamente estamos codo a codo, cachete a cachete, más o menos con CONACYT, y tratando de lograr comunicar todo lo que ellos están haciendo a través de todas sus redes de apoyo, ¿verdad? Muy bien, después vamos a hablar del Museo de Ciencias, que va a ser un gran aporte aquí en Paraguay. Montserrat. Bueno, Estela, no solamente se celebra que el CONACYT hoy esté liderado por un científico, el doctor Barán, sino también que un consejo que el consejo esté compuesto mayoritariamente por científicas y científicos. Y la gente que nos ve probablemente diga, bueno, es lógico, medio tonto hacer este comentario, porque se supone que un consejo de ciencia y tecnología que esté abocado a la política en este sentido esté compuesto por científicos, pero esto no ha sido así siempre. Entonces me parece fundamental y la verdad congratular a este nuevo consejo, a estas nuevas designaciones,
y pensar en todos los desafíos que tenemos en adelante, porque el no haber tenido científicas y científicos liderando ese espacio nos ha demorado en muchas discusiones necesarias para el Paraguay. Y que me parece que este va a ser el escenario propicio para hacerlo, o por lo menos confío que así sea. Profesor Sher. Yo soy más viejo que ella, entonces tengo una mirada un poco complementaria. En realidad ya hubieron varios científicos que fueron presidentes del CONACYT y se tuvieron consejo con científicos. Fátima Mereles, ella fue presidenta del CONACYT. Juan Carlos Rolón fue presidente del CONACYT, digamos, científico de primer nivel. Luis Dalos también, ¿verdad? Y bueno, ahora Benjamín. Pero la diferencia que yo veo ahora y por cuál celebro, digamos, porque estoy celebrando, digamos, es por la coyuntura que se da. Primero, por la coyuntura. Yo veo que tener un presidente del CONACYT que además ama la ciencia, es de cultura paraguaya, digamos, viene de un área diferente a los otros colegas también, ¿verdad? Entonces, y tiene una energía, Benjamín tiene energía, entonces va yendo y quiere hacer todo esto, ¿verdad? Pero también tener un consejo que quiere hacerlo, ¿verdad? Entonces, y además, digamos, tener un grupo de investigadores, los investigadores PRONI, por ejemplo, que es ya un equipo montado. Es como un pequeño grupo ya de trabajo que dale trabajo y te lo van a hacer, ¿verdad? Los investigadores discutimos mucho, nos gusta discutir, nos frenamos entre nosotros, pero nosotros vamos hacia adelante. El otro punto que me parece importante acá a los colegas es que, viendo la historia del CONACYT, los grandes cambios se han hecho cuando estaban los investigadores. Eso no hay vuelta que darle, ¿verdad? Yo creo que los investigadores son mucho más innovadores, mucho más arriesgados, mucho más emprendedores de que cualquier otro que haya estado ahí. Generalmente cuando entra un empresario, eso no porque esté mal, digamos, pero se vuelven un poco más conservadores en administrar las cosas, en discutir las cosas, pero los investigadores son mucho más osados. Tanto así que el PRONI nació con los investigadores, durante la gestión de los investigadores. De hecho, un investigador no tiene que tener prejuicios para empezar. No, por eso discutimos, nos gusta discutir. Y Prociencia con los investigadores, PROCYT con los investigadores, ¿verdad? O sea, todos los programas había por haber. Y cuando se discutió el Fondo de Excelencia, fue con los investigadores. Cuando se discutió el FONACYT, fue con los investigadores también, ¿verdad? Había de todo, ¿verdad? Había periodistas fantásticos, ¿verdad? Pero estaban los colegas ahí también. Entonces se nota, digamos, la participación de los colegas. Y yo creo que ahora tenemos altas expectativas. Yo creo que tenemos mucha expectativa con el CONACYT actualmente. Tenemos muchos sueños que queremos que se cumplan. Y a propósito de eso, hacer ciencia en Paraguay no es fácil, pero mejor que ustedes lo digan. ¿Por qué, si eso ha cambiado, sigue siendo muy difícil, si la sociedad sigue teniendo así como una opinión prejuiciosa con respecto a ese es un gasto innecesario? Se escucha generalmente también eso, pero hacer ciencia en Paraguay, ¿cuál es el mayor obstáculo de hacer ciencia en Paraguay? Sé que cualquiera puede empezar. Para mí la burocracia. La burocracia. Para mí la burocracia, que nos está matando a todos, ¿verdad? Entonces uno presenta un proyecto y resulta ser que es extremadamente difícil por todo el proceso burocrático. O sea, en este momento tenemos recursos, el propio CONACYT tiene recursos, ¿verdad? Eso por un lado. O sea, la burocracia hay una burocracia para el descubrimiento, para descubrir y aplicar cosas nuevas, para correr riesgos, ¿verdad? Esa es y no una burocracia para frenar el sistema. Eso por un lado. Y después, nosotros necesitamos una política de ciencia. Cuando no tenemos una política de ciencia, es decir, cuáles son las áreas estratégicas que vamos a apuntar, cuáles son los desafíos que el Paraguay va a tener. Y uno de los desafíos es estabilizar la ciencia en el Paraguay, y eso significa estabilizar a los científicos. Cuesta muy caro formar un científico, cuesta carísimo el doctorado de esta niña, ¿verdad? Entonces, alguien paga eso, paga su familia, paga ella o paga, no sé, digo yo eso, ¿verdad? Pero alguien está pagando eso y cuesta carísimo. Si después esa persona no va a tener cómo desarrollar y desplegar todo el esplendor que aprendió y toda esa metodología científica, entonces corremos el riesgo de que esa inversión caiga en saco roto, ¿verdad? Entonces, yo creo que el siguiente gran desafío es la política que debe incluir cómo sustentar los científicos, ¿verdad? Ahí que está, cómo crear una masa crítica de científicos y cómo esos científicos comienzan a tomar influencia en las políticas públicas, las políticas públicas basadas en evidencias, basadas en ciencia,
la industria de base científica, de alta tecnología, la producción, digamos, con el medio ambiente, o sea, todo está muy vinculado ahora, inclusive los conocimientos sociales, ¿verdad? Y humanos. Entonces eso es una discusión importante, una cuestión filosófica que debe ser colocada hoy en día en el propio CONACYT, y no solamente en CONACYT, sino en la sociedad paraguaya. Y yo creo que la sociedad está dispuesta a aceptar. Hay que saber colocar nomás la discusión. Hay que saber vender. Hay que saber presentarle, sí. Monse. Sí, para mí hay desafíos en múltiples dimensiones. Me parece que para que la ciencia sea importante para la gente, tiene que ser importante para el Estado. Y para que sea importante para el Estado, también tenemos que tener interlocutores válidos en ese espacio. Por eso destacaba que, o sea, no desconocía que otros científicos hayan liderado el CONACYT, por supuesto, pero sí que el Consejo esté integrado por científicos en su mayoría y no por sectores de productivos empresariales. No, es necesario en la medida que permite un debate entre pares sobre cuestiones fundamentales que hacen a la ciencia y al quehacer científico. Entonces, para mí, ese tiene que ser importante para el Estado. Y el Estado tiene que valorar el conocimiento científico para la acción o la traducción en políticas públicas también. Y ahí hablábamos un poco antes de que arranque el programa sobre el fomento, la importancia de la cultura científica. Y creo que con la pandemia hemos aprendido, o no sé, creo que hemos aprendido mucho sobre la relevancia que tiene la ciencia, o sea, la ciencia exacta, las ciencias sociales, la ciencia y las diferentes áreas que componen a la ciencia, ¿verdad? Y ahí hay un ejemplo que a mí me gusta dar porque mucha gente se pregunta por qué es importante, para qué hacer ciencia, cómo eso afecta a mi vida. Y está el caso, justo previo a la pandemia, en Guinea se había dado el caso de esta epidemia fuertísima, el ébola. Sí. Y ahí se había conformado un grupo interdisciplinario de antropólogos, de equipo de antropólogas con epidemiólogos y epidemiólogas, que empiezan a notar, o sea, a investigar, ¿verdad?, qué es lo que estaba pasando, y ven que el foco de contagio eran los rituales funerarios en esa población. Entonces, si es que no había ahí una decisión y una inversión estatal y un interés en conocer de qué manera profundamente podía atacarse o contrarrestarse a esa epidemia, no hubiera sido posible, ¿verdad? Entonces, eso ahí se frenó, se controlaron los contagios gracias a ese equipo interdisciplinario que se conformó en aquel momento. Y ahí vemos también cómo las diferentes disciplinas en cooperación llegan a resultados, ¿verdad? Resultados fundamentales para la vida de la gente, ahí, ni más ni menos, ¿verdad? Eso por un lado, tiene que ser importante para el Estado, tiene que ser una prioridad y de nuevo me parece central avanzar en diálogos que tienen que ver con contrarrestar el discurso anticiencia. Por eso hablaba también de la cultura científica. Necesitamos que sea accesible para todas las personas, para toda la ciudadanía. Vos sé que cuando comentabas lo de la epidemia y cómo contrarrestar y cómo encontraron la forma, me vino nada más a la memoria, creo que fue en Colombia cuando estaban planteando nuevas leyes contra la inseguridad. Y seguramente algún cientista social le dijo, tenemos que hablar con la gente que vive en la calle. Y claro, y ahí el gobierno le convocó a la gente que trabaja en la calle. Y eso, te puedes imaginar, en Paraguay sería el que tiene el puesto de asadito. Hasta le convocaron a las prostitutas sí, claro, para que les dé claro, ¿qué es lo que pasa en la calle? ¿Cuáles son los peligros de la calle? Claro, y ahí, claro, entonces uno diría, bueno, no, ¿cómo se le va a convocar a esa gente para hacer políticas públicas? Nada, se fueron a la raíz, se fueron al terreno para saber cómo hacer. Simplemente quería comentar eso, Monse, siguiendo tu línea de cómo se combatió mejor la epidemia. A ver, Mateo. Mira, creo que hay como ciertos desafíos macro, ¿verdad? Definitivamente que estuvieron como compartiendo los compañeros acá, pero también
me pregunto yo, ¿cómo nace un científico, ¿verdad? ¿Cómo nace un investigador? Y por la corta experiencia que tengo en mi relación con un montón de investigadores, es, a mi parecer, por una pasión tremenda y un amor, no sé, inmenso, que supera cualquier expectativa salarial o cualquier, no sé, barrera social, ¿verdad? Y tiene que superar un montón de como preconceptos que puedan tener para poder enfocarse a lo que realmente ama, ¿verdad? Y eso nace cuando son chiquititos, por lo general. Un investigador no se hace investigador a los 35 años, por lo general es un proceso que hizo durante toda su vida, y me pueden decir mejor, ¿verdad?, ustedes, pero uno se apasiona por su ciencia desde chiquitito, y creo que inspirar a los jóvenes y a los niños y a los jóvenes adultos también a ver que las ciencias son interesantes, son divertidas, son aplicables, son realmente algo que les puede llenar completamente, y poder permitirse descartar opciones muy tradicionales de profesiones que puedan tener, ¿verdad? O estructuras familiares que tienen que romper. Creo que permitir que esa juventud pueda permitirse decir yo quiero ser un investigador o un científico es también algo desafiante, ¿verdad? Porque ahora vos querés ser deportista, querés ser abogado, querés ser etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero quiero ser científico, es muy poca respuesta, ¿verdad?, la que se recibí de esa. Entonces, ¿cómo podemos promover querer ser más científicos, ¿verdad? ¿Sabes qué yo pienso? Disculpa meter la cuchara de vuelta. Sí, no, por favor. Esa es la idea. Hay una cuestión que es hay dos cuestiones fundamentales. La primera es el rol de las universidades, que yo creo que son el grave problema de la crisis toda paraguaya educativa. No es la escuela ni el colegio, está en la universidad el problema. Cuando la universidad comenzó, digamos, a perder, bueno, nunca tuvo una mucha calidad, pero cuando comenzó a perder la calidad, digamos, ahí se comenzó a resentir el sistema, porque eso permeó para abajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llegan los chicos que quieren ser científicos, y la universidad es un momento fundamental, porque el joven, o los jóvenes, los estudiantes, digamos, están ávidos de hacer cosas, están saliendo del colegio y están formando todos sus conocimientos, y resulta ser que entramos en una cuestión escolástica con poca creatividad, donde no les enseñamos a descubrir, ni a correr riesgo, ni a descifrar el universo, sino que en realidad estamos diciendo, tienen que estudiar esto con una malla rígida y hacer solamente esto. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a colocarle al chico en un tipo de un tapón, digamos, ¿verdad? Y además, digo, otra cosa, hay una cuestión ahí, hay una cuestión de género involucrada también, del concepto, digamos, de cómo tienen que ser los ingenieros o las ingenieras, por ejemplo, ¿verdad? Que se está rompiendo, ¿verdad? Pero el proceso es muy lento. Lo estamos perdiendo mucho al hacer eso, ¿verdad? Porque mismo que las personas tengan visiones diferentes al mismo problema, eso enriquece la solución del problema. Bueno, entonces lo que estamos generando con eso es o personas que se amoldaron, o personas que no están bien formadas, entonces no pueden ser creativas y llevar eso a las escuelas y a los colegios. Y también personas que no pueden generar recursos porque su único recurso es ser contratado, tal vez como empleado público, para poder trabajar en una determinada cosa. Entonces, él no está comenzando a generar cosas nuevas, porque le estamos limitando ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que es una cuestión importante. La segunda cuestión importante dentro del concepto universitario, voy a colocar esto a propósito, nosotros tenemos que pasar del sistema escolástico a un sistema de investigación. O sea, todas las universidades fuertes del mundo son todas de investigación. No hay ninguna que se limite a transmitir el conocimiento que ya existe en un libro que ya se escribió hace no sé cuántos años, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde el rol de los científicos tiene un papel importante, digamos, porque ellos tienen que ser los futuros profesores. Y ahí que estamos con problemas también. O sea, yo creo que soy un privilegiado, pero he formado muchos doctores, y mis otros colegas también formaron doctores. Hoy tenemos una playa de doctores que no tienen un espacio para desarrollar para lo que aprendieron. Entonces, la frustración es muy grande.
Y cuando generamos frustración en las personas, eso al final es un efecto boomerang muy fuerte, ¿verdad? En algún lado se tiene que romper el sistema, ¿verdad? Y yo creo que, espero que se rompa y que nazca de esto una nueva universidad con un concepto de investigación. O sea, este escolasticismo que tenemos. O sea, no hace falta ir más lejos. La universidad está en las noticias casi todos los días, ¿verdad? Así que no hay que ir muy lejos. Y ahí entra también la cuestión de la honestidad, digamos. O sea, las cuestiones morales que deben estar dentro de la universidad, ahí se tienen que discutir las cosas. Donde le formamos a la persona, ahí es donde nosotros enseñamos los valores de honestidad, de ética que él va a desarrollar dentro, sea médico, sea sociólogo, eso. Tenemos que hacer la discusión interdisciplinaria de la formación de la persona. Y tiene que ser en la universidad. Pero ¿sabes qué, Sí. ¿sabes qué, profesor? Ahí hay muchas dificultades que tienen que ver con que seguimos desde el Ministerio de Educación y Ciencia difundiendo materiales que dicen que las nenas son bonitas, buenas y sensibles, y los varones son fuertes y rudos. Entonces, me parece que sí, la universidad es es importante, un ámbito importante, pero si desde la educación inicial promovemos estereotipos de género para todos los ámbitos de la vida, incluida la vida profesional laboral, es un problema. Entonces no vamos a tener, y yo creo ¿cuántas que eso, horas vamos a tener en ingeniería, en computación, haciendo las STEM, ¿verdad? Y eso tiene que pasar por el proceso científico también, esos conceptos. Tiene que pasar por el proceso científico y tiene que pasar por un consejo de ciencia y tecnología que no permita que este tipo de discursos claro, anticientíficos pero, es el proceso científico, promuevan, ¿verdad? Promuevan y avalen de alguna manera que se sigan, que esto respalden políticas públicas vigentes hoy. Eso es para mí preocupante. Tiene que pasar por el proceso científico y tiene que discutirse. Decime una cosa, Sí, ¿cuántas también. cuestiones de estas se discutieron en la universidad? Y yo sepa, tal vez en alguna facultad, pero en general, por ejemplo, en un debate socrático, estoy seguro que no. Y yo estoy seguro que no se discuten luego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando viene una idea que tiene un fundamento de creencia solamente, entonces las cosas no se discuten y o vos crees o no crees, o te gusta o no te gusta, o sos de un color o del otro, pero en realidad se tiene que discutir dentro del proceso científico. Totalmente, sí. Ese es más mi punto, ¿verdad? Totalmente estamos- Y ahí es donde entra, una vez que se discute y se llega a conclusiones, la sociedad ve esa discusión, siente la discusión y se toman las decisiones en base a las discusiones que se hacen, ¿verdad? Usted planteaba un punto, profesor, con respecto a la honestidad y de cómo diríamos, tendría que ser una especie de efecto cascada de la universidad, ¿verdad? Y me venía nomás a la memoria la imagen triste. Yo siempre digo que está bien que los que malversan fondos públicos vayan a la cárcel, pero hoy para mí era una imagen triste que un ex rector de la Universidad Nacional de Asunción entre a la cárcel por corrupción. O sea... Triste fue. Sí. Qué triste, Tristísimo, ¿no? tristísimo. Pero para mí es triste, pero también por otro lado veo que el sistema hay un mensaje también de eso, es decir, miren, el problema es que costó muy caro cambiar ese mensaje, Claro. ¿verdad? Pero digamos, y no sé, a ver, es triste. Claro, es un blanco y negro. Claro, digamos. se hizo un esfuerzo terrible, salió eso, ¿verdad? Pero la pregunta para mí más grave es, ¿hemos conseguido, por lo que se luchó, hacer el cambio de universidades que se quería, el concepto universitario? Y ahí yo creo que estoy dudando. Yo creo que no. O sea, creo que la gente luchó por un modelo de universidad que al final, o sea, tal vez esté queriendo instaurar, pero demasiado lento. Hay que acelerar el proceso. Porque, o si no, estamos formando un montón de mentes Claro. y estas mentes no tienen cómo desarrollarse, ¿verdad? No tienen Cambiamos lugar de 6 desarrollarse. por media docena. ¿O no? No sé si se trata de ese punto, ¿verdad? Pero digamos que 6 por 4 más o 6 menos. por 4. Mateo, ¿querés agregar a ese debate algo? No, yo creo que están... Planteaban también el tema de la inversión en la educación, lo que cuesta educar un doctorado, sobre todo si tiene que ver con quienes se educaron en la Universidad Nacional. ¿Qué opinión tienen de Becal, de cómo se plantea Becal? Y veo mucha queja de los que fueron becados y que vuelven al país pero no encuentran lugar tampoco. O sea, ¿cómo hacemos? O sea, de repente hay un programa bueno como Becal, la gente va a estudiar, va a formarse,
pero finalmente como que no hay una política pública de incorporación, ya sea al sector público, al sector privado, que haga valer ese conocimiento. Clarísimo. Sí. Es un gran desafío, realmente el Paraguay tiene que estar preparado, o sea, tanto el sector público como el sector privado tiene que estar preparado para absorber eso. El sector público creo que hace sus esfuerzos definitivamente, pero y el sector privado está súper ajeno, o sea, está como importan sus profesionales de afuera y hacen sus desarrollos afuera, importan tecnología de afuera. Y no priorizan, no tienen como una cierta... O sea, no solamente todo es culpa del gobierno, más o menos, es como que también el sector privado tendría que considerar como un recurso eso y aliarse con instituciones como CONACYT, como Becal y como ir y incorporando eso, innovación a su flujo, ¿verdad? Para mejorar su rentabilidad. Pero no se ven esos trabajos, ¿verdad? Entonces creo que hay una cierta responsabilidad también ahí y por algún motivo no están logrando ver ese potencial que tienen y estas personas tienen que luchar por sobrevivir con unos conocimientos tremendos, ¿verdad? Que podrían cambiar el impacto que hacen actualmente estas empresas, ¿verdad? Y el sector público obviamente tiene muchísimo que ganar, ¿verdad? Incorporándolos en diferentes áreas sociales o de investigaciones. Eso tiene que estar como ya un contrato por defecto. Vos salís, te formás y ya tenés asegurado un trabajo garantizado por lo menos para cubrir tus costos y no es como volver y ahora vete vos más o menos, ¿verdad? Claro, que es lo que Entonces, está pasando creo que eso... Mira, lo que me está contando que falta la política que estoy diciendo que falta, ¿verdad? Eso es lo que me está contando, ¿verdad? Yo creo que Becal, yo fui parte de ese proceso, una partecita, ¿verdad? Y tengo muchas cosas que creo que son buenas y algunas cuantas críticas, ¿verdad? Pero independiente de eso, sí nosotros necesitamos tener un espacio donde las personas puedan desarrollar para lo que fueron formadas, ¿verdad? Independiente que sea en espacio público y privado. Y una vez estaba en una reunión en el espacio público y me decía una persona, acá no hay luego nadie que haga esto, me decía. Entonces... Una persona está al lado mío, entró en el coso de Becal y dijo, no, acá hay 5. No, seguro no saben nada, decía ella. No, vean un poco, ¿cómo fico así? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que falta una política para decirle, miren señores, estas cosas son importantes para el Paraguay y si vos estudias estas cosas, entonces nosotros, digamos, vamos a apoyar más. Si vos estudias lo que a vos te guste, porque, bueno, también es importante esto, ¿verdad? Pero el apoyo va a ser un poquito menos, ¿verdad? Pero de cualquier manera, cuando vos llegues, nosotros necesitamos que vos te incorpores eso y tenemos que tener un pool de cosas, ¿verdad? Entonces, hay que crear ese tipo de espacios, ¿verdad? Y ahí donde yo creo, ahí lo que te decía, yo sueño con un Silicon Valley, ¿verdad? Creo que tenemos todos los ingredientes ahora. Porque no solamente los Becal, hay mucha otra gente que se fue Becal del Paraguay por otros fondos. No fondos del FEI, sino que se fueron con fondos de otros países, digamos. Bueno, esas personas, yo mismo. Entonces, esas personas necesitan un lugar también para crecer, no solo los Becal, todos necesitan. Claro, en general. Pero se tiene un museo de ciencia ahora. O sea, es un espacio creativo en la Gran 7, un espacio donde podemos motivar a los niños. Se tienen las sociedades científicas que están hoy en día, la propia sociedad científica creciendo, un encuentro de investigadores fantástico con 500 trabajos de investigación. Y bueno, se tiene los PRONI, que creo que son 700, 800 ahora, no tengo el número exacto, ¿verdad? Pero es por ahí. Se tienen, digamos, núcleos de investigación que se están creando. Y si colocas todo eso junto en un lugar, con una buena política, eso explota solo. ¿Verdad? Solo se genera, es como la reacción atómica, ahí mismo se comienza a producir la reacción. Y yo creo que eso puede ocurrir, pero hay que tener cierta visión para hacer eso en este momento. Y hay que tener claro también por qué se creó Becal. Se creó Becal porque las universidades y los programas que teníamos en todo el país o no eran suficientes, o no eran de calidad, o no llenaban las expectativas que Paraguay necesitaba.
Entonces la idea es creemos un mecanismo que las personas vayan a estudiar en las mejores universidades del mundo o los mejores institutos, cosas así, de manera que puedan formarse y puedan ver lo que está ocurriendo abajo, ahí. Yo creo que solo tenían que formar doctores, pero había una discusión fuerte ahí, entonces se formaron también máster, ¿verdad? Y está muy bien, vayan, aprendan y vuelvan y después vengan aquí y a mojar la camiseta, ¿verdad? Pero necesitamos una política, o sea, no hay vuelta que darle. O sea, hoy en día, sin tener una política y una agenda de lo que vamos a hacer, es como navegar en el oscuro y es peligroso. Monse, ¿tenés un- Sí, Paraguay también tenía la necesidad de aumentar sus cantidad de doctoras y doctores por cantidad de habitantes, por cada 1000 habitantes, ¿verdad? Eso también le condicionaba a Paraguay en múltiples aspectos, hasta en contratos de préstamos, ¿verdad? Y bueno, creo que Becal en ese sentido ha venido trabajando y sumando muchísimos esfuerzos en conseguir la cantidad de doctores formados y doctoras formadas. Y eso me parece muy loable. Y lógicamente la reinserción, la política de reinserción sigue siendo la mayor debilidad del programa, pero entiendo que hay muchos esfuerzos en ver hacia dónde direccionar un poco esa dificultad, ¿verdad? Becal debería enmarcar, diríamos, a qué becarios apoyar. Es decir, nosotros en Paraguay, vamos a decir, estoy diciendo, ya no necesitamos abogados, hay demasiados. Entonces, no va a haber becas para abogados, pero sí para doctores en medicina, para ingenieros, para matemáticos, no sé, que se haga un diagnóstico de qué es lo que realmente el país necesita y que Becal apoye solamente a quienes quieran, o tiene que ser amplio y el que quiera irse a estudiar lo que quiera, que puede tener el apoyo de Becal. ¿Cómo debería ser esa política? Yo como creo que tiene un pedacito que la gente diga, yo estudio lo que se me antoja. ¿Verdad? O sea, diga un pedacito así, claro. Pero tiene que haber alguien que diga, por ejemplo, mira, nosotros necesitamos a alguien que sepa hacer negociación internacional. ¿Cuánta gente sabe hacer? Yo no sé cuánta gente maneja hoy en día la Rosa Oler y cosas así, ¿verdad? Como para poder sentarse y entrar en una negociación ahí a muerte. No sé cuánta gente maneja. Hay mucha gente que te va a decir que sí lo maneja, pero ¿cuánta gente manejamos realmente un tratado internacional? Ahora, por ejemplo, que tenemos el tema de anexo C y Taipú. Entonces, eso tenemos que haber formado a esas personas. Y se le entrena a esa persona cómo entrar y decirle no, cuándo chutar la mesa, cuándo levantarse, cuándo ofenderse, cosas así. Eso son todo parte de un aprendizaje, ¿verdad? Como decir, oh, no, me estás haciendo mal a mí, cosas así. El tipo tiene que... Y esta priorización tendría que hacer... Eso tiene que venir, o con así, o del Estado, digamos, ¿verdad? Sí, Tiene que discutir un poco, necesitamos este perfil. Y ahí es donde yo digo, bueno, si vos te vas a hacer este perfil, acá nosotros te vamos a apoyar, vamos a ver cómo te apoyamos mucho, ¿verdad? Acá vos estudias lo que querés, digamos, y tal vez te vamos a apoyar un poquito menos, pero este necesitamos. Acá hay una necesidad urgente. Otro ejemplo, tratados internacionales, por ejemplo. ¿Cuánta gente sabe hacer tratados internacionales? Es derecho internacional. Vamos a suponer que querramos vender, no sé, el gas paraguayo que tenemos en el Chaco, ¿verdad? ¿Cuánta gente sabe sobre reservorios de gas, por ejemplo? No sé, porque nunca explotamos el gas, entonces nunca... Claro. Pero un especialista necesitamos tener. Entonces necesitamos tener un especialista dentro de esa línea. ¿Cuántas personas? Estoy hablando de abogados porque vos dijiste, esta vez necesitamos abogados, Claro. estoy defendiendo a ellos, ¿verdad? Sí. Pero así vos No, ves pero, todas las otras áreas de la era ciencia. un disparador nada más, Claro. decir hacia dónde tendríamos que Así apuntar. vos vas viendo cómo necesitamos todas las áreas de la ciencia. ¿Cuántas personas saben de discusiones, digamos, no sé, estoy tirando una cosa que vos sabrás mejor, de cuestiones, digamos, de igualdad de oportunidades o de equidad, digamos, y cómo eso afecta a los niños en la primera infancia, a la universidad, por ejemplo. No sé cuánta gente sabe de eso. Entonces, eso tenemos que formar. Ahí hay que formar al menos una A mí me persona. parece interesante eso que decís, Cristian, porque primero que concuerdo con que debe haber deben establecerse prioridades. Monse, te voy a interrumpir un Sí. segundito porque tengo que irme a una pausa. Adelante. Pero a la Sí. vuelta tenés la oportunidad de continuar con este interesantísimo debate. Enseguida volvemos. Bien, volvemos aquí con nuestros invitados. Estamos hablando de los desafíos de hacer ciencia en Paraguay.
Cristian Scher, Mateo Acosta y Monse Foix. Monse, ¿querías agregar un poco al debate un poco esto de sobre la priorización? Las priorizaciones de Sí, Becal. a mí me parece que de repente en estos debates se entra en una falsa dicotomía de si una ciencia es más importante que la otra. Y finalmente la decisión es política. Eso comentábamos con mi compañera, es política. Cuando decimos que es mejor financiar a conocer cómo mejorar la producción de soja y hacerla resistente a la soja, y no financiar a la antropología, a la sociología, a las ciencias políticas, que hablan desde perspectivas críticas, polémicas, que nos gustan, que nos cuestan culturalmente entender, como por ejemplo que la violencia contra las mujeres, específicamente los abusos sexuales, no tienen que ver con una desviación sexual, sino que tiene que ver con un ejercicio de poder. Y eso demostró las ciencias sociales, la antropología. La antropóloga Rita Segato habla de eso. Hoy en el Ministerio Público en Paraguay se usa ese material. Celebro también, ¿verdad? Claro. Aunque no lo sepamos, se usa para entender el perfil de los violadores. Ahí está también la utilidad. Pero ¿qué pasa? Cuando hay personas al frente de instituciones como el CONACYT, que dicen que no, que eso es inútil. Claro. Es complejo. Y eso es lo que quería agregar en ese sentido, Estela. Y ya que estás con ese tema, Monse, justamente te quería preguntar, desde las ciencias sociales, ¿cómo nos ayudan a pensar mejor en la acción? ¿Podrías dar, por ejemplo, un ejemplo de aplicación de las ciencias sociales en una política pública? Me acabas de decir lo de Rita Segato, Sí. o sea, el tema de los violadores, o que dicen, no, es un loco. No, bueno, pero justamente el loco con la esposa y con los hijos nomás, pero no Sí, con los compañeros de trabajo. Totalmente. No, y lo peor de todo es que seguimos discutiendo, cuando Claro. en otros ámbitos o en otras áreas de la ciencia no se vuelve a discutir. Claro, porque ya está demostrado. Ya está demostrado, dice, y como que siempre los resultados en la carrera de las ciencias sociales son menospreciados, son relativizados, no son tomados como una verdad científica que pasó por un proceso, por un método científico, que tiene el principio de que es un conocimiento refutable, falseable, por otro nuevo conocimiento que se construye con el mismo proceso científico. Y ejemplos, no sé, hay miles, Estela. A mí me es más difícil, me es más fácil quizás pensar en donde no están las ciencias sociales. O sea, si un arquitecto, un ingeniero, una arquitecta, una ingeniera tienen que construir un edificio habitacional que tiene el objetivo de que sea habitado por personas, tienen que entender cuáles son los usos y costumbres de esas familias, que culturalmente cómo se distribuyen los espacios. Hay muchas veces que nos vamos a determinados, no sé, queremos alquilar, ¿verdad? Esto es imposible vivir. ¿Quién hace estos edificios? Si nosotros somos una familia compuesta por tales, por cuales tengo un perro, tengo un gato. O sea, ahí tenemos, claro, las ciencias sociales nos dicen mucho sobre cómo se componen los espacios, si vamos a hablar, digamos, claro, de ese ámbito. Si hablamos de las políticas públicas, hoy, por ejemplo, las grandes obras de infraestructura no pueden ser llevadas a cabo si es que no hay análisis de impacto social, medioambiental, sobre las poblaciones afectadas que rodean, digamos, a esas obras, ¿verdad? De hecho, obtener préstamos para llevar adelante esas obras tienen como un requisito tener una evaluación de impacto y morigerar que las poblaciones circundantes a donde se van a realizar esas obras se vean afectadas, o por lo menos trabajar en programas de relocalización, reasentamiento, etcétera, etcétera. Eso está claro. Las ciencias sociales ahí no solamente tienen mucho para decir sobre el diagnóstico, sino sobre la aplicación, la implementación y todo lo que hace a un proceso de implementación y de construcción. ¿Se hace en Paraguay eso o no? Sí se hace, Estela, sí se hace. El MOPC tiene que hacer, tiene equipos que trabajan en eso porque, como te digo, es un prerequisito. Ya no pueden ni siquiera encontrar préstamos para llevar adelante estas obras porque los organismos acreedores le exigen como una cláusula en trabajar en los efectos, en los impactos sociales, medioambientales que tienen sobre la población, ¿verdad? Pero bueno, me parece que en todos los ámbitos de nuestras vidas vemos cómo las ciencias sociales nos ayudan a establecer las relaciones laborales, las relaciones comerciales. O sea, hoy un producto no sale a la venta
si no hay una evaluación sociológica detrás de si va a ser comercializable o no. El marketing también. O sea, una cantidad enorme de áreas que involucran a las ciencias sociales, ¿verdad? Si nos vamos a la revolución industrial tecnológica, ahí han visto en Taylor y Ford que sí, que claro, acompañada de la revolución tecnológica, tenían que ir el mejoramiento de la organización, del proceso humano en la producción. Eso hicieron, porque ahí se frenaron las rotativas. ¿Y qué tuvieron que pensar? Reorganizar la fuerza de trabajo para mejorar la producción y aumentar la producción. Y ahí están las ciencias sociales. En realidad, las ciencias sociales son muy importantes. O sea, el cuadro de ejecución de proyectos del CONACYT es 25%, o sea, se divide en 4 partes y un 25% es las ciencias sociales, ¿verdad? O sea que en ese sentido, al menos, yo te diría que en lo que es Prociencia 1 y Prociencia 2 no hay un sesgo, digamos, en cuanto a dar más dinero para un área de la ciencia que la otra, ¿verdad? Que yo recuerde, por lo menos, no lo hubo, ¿verdad? Y he conversado bastante al respecto, ¿verdad? Ahora, lo que sí entiendo el punto acá es que ¿qué hacemos cuando te doy la información y vos tenés que tomar la decisión? ¿Hasta qué punto vos confías en la información, verdad? Entonces, pero también yo creo, hablando con otros colegas, o sea, digamos, ellos también sienten eso. Y yo creo que es la falta de volver más científico todo el ambiente. Y, o sea, no es solamente las ciencias sociales lo que te quiero decir. Más de otro consuelo de tonto, ¿verdad? Pero en realidad no es solamente las ciencias sociales que están sintiendo eso. Y matemática es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, hoy en día tenemos doctores matemáticos importantes dentro del país. Tenemos un núcleo ya de personas que están haciendo eso, ¿verdad? Y tenemos personas que hacen didáctica de las matemáticas, que tienen que ver con el comportamiento humano también. Y educación matemática, que tiene que ver con el comportamiento humano en relación a las matemáticas. Porque las matemáticas requieren un pensamiento abstracto. No es solamente agarrar y mostrar, tiene que construir el pensamiento abstracto con el chico, y ahí es un poco más complejo. Y lo que se nota es que realmente hay una falta de diálogo, digamos. Entonces toman decisiones en torno a la ciencia que se enseña en los colegios o en las escuelas, ¿verdad? A la propia matemática como tal, ¿verdad? Pero esos colegas científicos que están trabajando con eso sí tienen problemas para poder decir esto es lo que tenemos que hacer, por el amor de Dios, ¿verdad? Eso justamente, profesor, decían, un alumno de 6º grado de matemáticas tiene nivel de 2º grado. O sea, educación en Paraguay está en crisis, y de cada 10 alumnos, 8 no comprenden lo que lee. ¿Qué hacemos ante una catástrofe educativa? En personal, Sí. yo creo que tenemos que fortalecerle al profesor. Esa es mi opinión personal. Y en este momento tenemos libros que han realizado colegas, ¿verdad? Yo no he participado en eso, pero sí que hicieron los colegas que están lo mejor y tropicalizado al Paraguay. Entonces ahora tenemos que enseñar cómo usar el libro, y eso requiere tiempo. Hay que hacer debates, necesitamos de los colegas antropólogos, de los colegas sociales, de los matemáticos, de los físicos, de los químicos, de los biólogos, para que ellos consigan, digamos, generar un debate de cómo es la mejor forma de entender esas cosas. Pues lo que yo creo es que en algunos casos se tiene la didáctica, pero no se sabe lo que se está enseñando. Entonces el profesor es inseguro. Cambia un poco el discurso y él está muy inseguro. En otros casos, él realmente sabe, pero no sabe dónde transmitir, ¿verdad? Entonces, caso a caso hay que ver, porque en el fondo el profesor es un ser humano que tiene sus debilidades y que viene un sistema también que en realidad viene mal. Entonces, entra en un círculo vicioso, ¿verdad? Consenso de los alumnos que todos le odiamos al profesor o a la profesora de matemáticas, ¿verdad? Porque yo creo que porque no saben transmitir y porque no comprenden. Te voy a dar un ejemplo. Sí, normalmente la materia que menos entendés, o sea, que más odias, es porque la que menos entendés, ¿verdad? Y puede ser un problema simplemente del profesor. Pero como la gente te dice lo siguiente, yo odio matemáticas, pero me encanta, adoro la Olimpiada de Matemáticas. ¿Cómo te dicen eso? Y porque acá hay un juego detrás. Claro. Estamos jugando, ¿verdad? Y estamos compitiendo, es duro, cuando perdés no da gusto, ¿verdad? Pero es un juego. Y está haciendo una matemática mucho más avanzada y abstracta de lo que está haciendo aquí. Pero aquí no te gusta. Entonces el concepto lúdico de aprender también es interesante, ¿verdad? Sí, la revolución, digamos, la educativa es súper necesaria. Ahí quiero
Mateo, que me hables un poco del Museo de Ciencias. Sí. Yo veo el video que ustedes lanzan y no sé, ya me siento en otro planeta más o menos. Sí. Sí, ¿Cómo va a justamente ser? el proceso, el concepto de cómo aprendemos las cosas es algo que nosotros estamos en un proceso de formación. Ninguno de nosotros venimos del ámbito de los museos, entonces tenemos un equipo de formación. Y el proceso de aprendizaje es algo que estamos constantemente reviendo, porque ya nosotros venimos con un preseteo, digámosle, de cómo la gente aprende supuestamente, ¿verdad? Sin embargo, estamos redescubriendo esa manera de enseñar ciencia a través de otras maneras, digámosle, otras dinámicas, generando espacios de aprendizaje más que solamente dar conocimiento, ¿verdad? Digámosle que tenés que crear como unas condiciones, tanto ambientales, sonoras, lúdicas, sociales, de interacción. Ahí se da el conocimiento, o sea, ahí se da el aprendizaje. Entonces, son muchas más aristas que solamente el conocimiento. O sea, el docente puede ser muy conocedor de un área, pero no tiene habilidades sociales, humanas, de contacto, de empatía. Entonces, hay un conflicto para transmitir, ¿verdad? O puede haber un profesor súper amable, pero no tiene condiciones estructurales para enseñar. Entonces, es entender el aprendizaje como una suma de factores que generan como un ambiente de aprendizaje, es algo que estamos tratando de crear en el museo, y no imponiendo conocimiento. O sea, nosotros no estamos diciendo esta es la verdad, sino que vení, descubrí y vos ves si es que es verdad o si es mentira, si funciona, si no funciona. CAFA funciona en ciertos casos, ¿verdad? Entonces, el concepto de experimentar, de equivocarse para adelante, digámosle, ¿verdad? De fallar, pero volver a construir, ¿verdad? Nosotros le llamamos unos interactivos, que son como espacios de aprendizaje, pero no es una pizarra que vos ves la información, no es un papelógrafo que tiene todos los datos científicos, ¿verdad? De cómo construir un artefacto, sino que te ponen una mesa libre con diferentes insumos y vos construís el artefacto y vos decidís si está bien o si está mal eso, ¿verdad? Entonces vos estás construyendo tu propio criterio si ese aparato funciona o no, y tiene que dibujar una raya. Entonces vos le vas poniendo ciertos desafíos, ciertas como condiciones de que le motivan a él, ¿verdad? Y él va mejorando y va iterando y va aprendiendo y va construyendo su conocimiento a partir de la experimentación. Entonces, esa es un poco la visión que tiene el MUSI, lo que estamos tratando de ir incorporando constantemente a nuestras experiencias, y es súper apasionante, ¿verdad? ¿Ya te fuiste? No. ¿Y vos ya te fuiste? Yo me fui. Hacia la muestra del niño. Sí, estuvimos ya con 3 muestras, esta es la tercera. Ahora, realmente, y bueno, mi rubro era muy técnico. Yo venía de un rubro de ingeniería, de desarrollo de productos, de construcción. Al migrar un poco a este mundo de museología, de interacciones con la sociedad, realmente es desafiante ir entendiendo esa realidad de los científicos, también incorporando la museografía y conectando con los visitantes, que son personas que tienen que vivir una experiencia positiva de aprendizaje, de enriquecimiento. Entonces es extremadamente apasionante este proceso. Básicamente llevamos abierto 1 año, ¿verdad? Estamos cumpliendo 1 año mañana, pasado mañana, ¿verdad? Entonces estamos con 1 añito del espacio de prototipaje que le llamamos el Tatacualab, que es un laboratorio museográfico donde estamos haciendo estas dinámicas de exposiciones, de exhibiciones temporales. Empezamos con impresión 3D, que es mi expertise. Con el tiempo ahora pasamos a mitad del año, más o menos pasamos al niño y la niña, el fenómeno climático. Fue una exhibición que trajimos de Colombia, y ahora estamos con superbacterias. Y vamos a aprovechar. Entonces, y vamos a decirle a la gente dónde está. Sí. Porque se vienen las vacaciones. Se vienen las vacaciones, estamos como les decía, llegamos a las superbacterias, que es una exhibición de Londres, y estamos en el complejo Textilia, no sé si ubican, está sobre General Santos. Hay que ingresar un poquitito y hay unos carteles
carteles rosados. El icono, digámosle, de Musi, nuestra identidad corporativa es rosa y es súper llamativa. Entonces, y pueden encontrar también con Google Maps, así Tatacoalap, un espacio Musi, le va a dirigir directamente. Y es la idea también que el espacio sea accesible estructuralmente, pero también accesible económicamente, ¿verdad? Nosotros estamos apuntando a que familias numerosas puedan venir, ¿verdad? Normalmente vos querés ir al cine y decís, bueno, vos le acompañás al chico y yo te lo acompaño y yo me quedo en la casa y vas al cine, ¿verdad? Normalmente lo que hace el paraguayo para entretenerse es ir al shopping, ¿verdad? Ahí gasta alguna comidita, gasta un poquitito, ¿verdad? Y hay aire acondicionado. Y hay aire acondicionado, así mismo, tu gente puede estar ahí como tranquilos. Entonces, ese es, digámosle que, ese es el público, esa es la persona, ese es el tiempo de la persona que tiene que dedicar a ir a conocer ciencia que normalmente no. Nosotros la ciencia se da en la escuela. Claro. Nosotros de grande no nos vamos a ver ciencia. Entonces ahí tenemos que encontrar maneras de traer ciencia a la cotidianidad, ¿verdad? Y mezclamos de repente el arte, la gastronomía, dinámicas diferentes con ciencia dura. Y bueno, la gente tiene que ver las redes sociales, buscar musi.org y vivir la experiencia. Es muy abstracto contar desde acá, ¿verdad? Pero sí es muy apasionante y yo creo que es una experiencia totalmente diferente. Lindo es. Tienen que aprovechar. Okay, yo creo que el desafío pedagógico es ese, que la ciencia emocione. Es la ciencia emociona. Tenemos 4 minutos y quiero dejar 2 minutos para Monse y 2 para el profesor. Bueno, Estela, me parece genial este debate, este espacio que propiciaste en relación a los desafíos de hacer ciencia en Paraguay. Soy una joven mujer, madre, investigadora, feminista, porque entiendo que la ciencia no es neutral, que la naturaleza no es natural y que el conocimiento es demasiado necesario para avanzar y fortalecer la democracia, para conquistar más derechos. Y en ese sentido, creo que uno de los más grandes desafíos del momento que nos toca vivir tiene que ver con pensar de qué manera la política científica desde el Estado, desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, va a contrarrestar el avance de estos sectores antiderechos y anticiencia. Yo creo que ahí está el desafío actual. Porque hablamos mucho de la importancia de hacer ciencia, pero quienes están sentados a la mesa alrededor del presidente hoy son personas que promueven tirar por tierra cuestiones como, por ejemplo, de que el preservativo no es útil para prevenir enfermedad de transmisión sexual, consenso que tienen por lo menos 90 años. Que es una política pública del Ministerio de Salud. Que es una política de salud. Entonces, quiero quedarme con eso, con ese mensaje. Gracias por tu participación. Cristian. Yo creo que estamos en un momento ideal donde se ha construido muchas cosas, ¿verdad? Y este momento de comenzar a juntar todas las cosas con una dirección, digamos. Y la dirección tiene que ser una dirección científica, ¿verdad? Lo que salga de aquí tiene que ser de base científica. Ya tenemos un pool de investigadores en casi todas las áreas de la ciencia. Quizás no tenemos muchísimos, pero tenemos ya, ¿verdad? Tenemos los programas de becas nacionales e internacionales, los programas de posgrado que se están creando. Tenemos proyectos de investigación. O sea, ahora es cuestión de... Tenemos un museo de ciencia, ¿verdad?, que están haciendo. O sea, todo un proceso de aprendizaje, porque, digamos, si hubiésemos hecho algo gigantesco y ahora no funcionaba, pero se está aprendiendo cómo hacer un museo de ciencia, se está aprendiendo la neurociencia, cómo aprender, cómo enseñar. Se tiene un programa de primera infancia muy interesante para el Paraguay. Se tiene un programa, digamos, de lectura y se van a montar más programas. Hay que juntar todas las piezas ahora, el rompecabezas. Y yo creo que este es un momento fundamental para hacer eso. Si hacemos ahora, podemos recuperar el tiempo. Yo soy positivista en ese sentido, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Les agradezco muchísimo su participación aquí, hablando sobre los desafíos de hacer ciencia en Paraguay. No se vayan, porque a la vuelta de la pausa vamos a hablar con Santiago Garré, él es máster en Derecho y Ciencia Política, máster en Paz, Seguridad y Defensa Nacional. Él es colombiano y vamos a hablar sobre el crimen organizado. Una herida profunda que tenemos en Paraguay, y a ver cómo a partir de la ciencia política también nos puede ayudar a combatir este flagelo. A la vuelta de la pausa.
Bien, seguimos aquí ya con nuestro último bloque de En Contexto y como les decía, estamos con Santiago Garré, él es máster en Derecho y Ciencia Política, máster en Paz, Seguridad y Defensa Nacional, español afincado en Colombia. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias Estela. Bueno, estuviste por aquí hablando sobre crimen organizado, captura y cooptación del Estado. Bueno, no sé si te habrás enterado, pero hace poco salió un informe donde lamentablemente nos ubica en el 4º lugar en el ranking de crimen organizado en el mundo, detrás de Birmania, Colombia y México. ¿Qué sabías de Paraguay en ese sentido? Bueno, pues te cuento que yo hago parte de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, que es el organismo o la organización de la sociedad civil que construye precisamente este índice, y precisamente fui uno de los investigadores que trabajó en el caso paraguayo. Pero efectivamente, una de las sensaciones que más me recorre es que pues, todo el mundo tiene en el radar a México y el problema del narcotráfico de cocaína, del fentanilo, todo el mundo tiene en la cabeza el problema de Colombia, pero nadie se imagina que el Paraguay pues adolece de este problema tan profundo. ¿Y cuáles han sido en ese estudio, diríamos, que concluyeron que Paraguay ha dado ese salto que nos ubica en ese mapa, en ese terrible mapa? Sí, pues fíjate que el índice nace hace 5 años como una idea. En 2021 hace la primera medición y en la primera medición el Paraguay ya presentaba pues precisamente unos indicadores en temas de economías ilícitas y en deficiencias en temas de resiliencia ya bastante graves. Pero en la segunda iteración de datos, que es la que presentaron hace 3 semanas desde el equipo en Viena y demás, vimos que la cosa se ha agudizado muchísimo más. El índice está compuesto por 3 tipos de indicadores. Los primeros 15 indicadores son economías ilícitas, el segundo grupo de indicadores son grupos o actores criminales y el tercer grupo de indicadores son indicadores asociados a la resiliencia. O sea, a qué capacidades tiene el Estado y la sociedad civil de hacer frente a la problemática del crimen organizado transnacional. En esa combinación que pasa por de indicadores que pasa por varias etapas, los resultados, pues tú misma lo has dicho, pasan como el 4º país del mundo con los mayores puntajes en criminalidad y el segundo de la América Latina. Lo que nos preocupa, te habida cuenta de que este es un país chiquitico, un país rodeado de países muy grandes con problemas de seguridad muy graves, como es el Brasil, como pues no rodeado, pero Colombia, que está en la parte norte de esta Suramérica, o en el caso de, por ejemplo, del Perú y Bolivia, que en los últimos años han experimentado también un grave crecimiento de todo el problema asociado al narcotráfico de clorhidrato de cocaína. Ahora, en esas descripciones que hacías entre las economías ilícitas, los grupos que se dedican, diríamos, al delito, y hablabas de la capacidad o la resiliencia que puede ser un Estado para combatir. ¿Cómo estás viendo? Porque hay algunos ya cientistas en Paraguay que ya dicen, ¿realmente este es un Estado que combate o ya es un Estado mafioso? Bueno, la pregunta es pues muy buena, porque precisamente son preguntas que hacen falta hacernos como país para poder atender el problema como es. Y precisamente ayer por eso tratamos de hablar con semillas de no solo crimen organizado y de corrupción, sino de captura y cooptación del Estado. Lo que nosotros hemos podido evidenciar para el caso paraguayo es que existe una gran impunidad para los altos cargos políticos, que existe una permanente toma de decisiones y de promulgación de leyes y de adopción de políticas públicas que parecen saludos a la bandera, como decimos coloquialmente, o sea, son medidas que se toman para contentar a la sociedad internacional, para hacer ver que hacemos algo, pero no son medidas que se tomen con el ánimo y con el propósito firme de enfrentar
un problema como el crimen organizado. Podemos decir así, no sé si el Paraguay es un estado mafioso, pero sí podemos decir que el crimen organizado ha cooptado gran parte de las instituciones de este país. Ha cooptado. Y ahora, hablaba también de la sociedad civil como actor clave para la lucha contra el flagelo. ¿Cómo hace la sociedad civil para luchar? No solamente porque una cosa es la corrupción, que es quedarse con el dinero público, pero el crimen organizado mata, o sea, no es fácil enfrentar al crimen organizado. Más aún en una cooptación ya del Estado, una captura, es decir, uno va a la policía y no sabe, o sea, no sabe si ese policía es cómplice o realmente es un aliado, o el juez, o el fiscal, o el senador o el diputado. En ese contexto de captura de Estado, ¿cómo lucha la sociedad civil? Pues fíjate que esa es otra de las buenas preguntas que esperaba, porque el caso de Colombia es un caso paradigmático precisamente por eso. Es el primer país con mayor, o el segundo en este momento a nivel mundial, el primero de la América Latina, y es del top 5 de los países más resilientes del mundo. Esto significa que existe, claro, cuando hablamos, y perdón que me devuelva un poquito para explicarme, en el conjunto de 2 indicadores de resiliencia que tiene el índice global, 5 están orientados a la resiliencia del Estado. ¿Qué significa eso? Significa capacidad de mantener la integridad del territorio nacional, desarrollo de leyes y políticas orientadas a luchar, exacto, liderazgo político y gobernanza, transparencia y gestión de cuentas. En fin, hay unos indicadores que están muy orientados a las instituciones del Estado. Sin embargo, hay otros que están orientados a entender cuáles son las herramientas y capacidades que tiene la sociedad civil para enfrentar este flagelo. Y ahí lo que vemos es que precisamente, a diferencia del caso colombiano, el caso paraguayo está muy en el piso el puntaje que tienen en estos 5 indicadores orientados a la sociedad civil, centrados en las personas, centrados en la capacidad de aquellos que no están en puestos de gobierno o institucionales para poder hacer frente al problema. Y eso sí es algo que en el caso colombiano es directamente inverso, porque pues precisamente allá lo que observamos es que las comunidades han aprendido no solo a convivir en entornos como puede ocurrir por ejemplo aquí en Ciudad del Este, donde uno acaba rutinizando la violencia y sabiendo que se enfrenta a una suerte de gobernanza criminal y aprende a vivir en ella, sino que lo que hemos podido ver en el caso colombiano es que en zonas donde proliferan y hay muchas, hay profundas economías ilícitas desarrolladas y grupos armados con muchísimas armas, valga la redundancia, sí han sido capaces de desplazar esa violencia de algunos territorios. Entonces, la tarea no es fácil, pero y creo que el panel que tenías justo antes es súper idóneo para entender que existe ahí una relación precisamente que tiene que ver con la educación. O sea, sociedades educadas son sociedades que tienen la capacidad no solo de mejorar y promover que haya mejores instituciones, sino que además son capaces de poder evitar ser reclutadas por este tipo de grupos armados, permiten que se desarrolle la ética y que la gente no caiga en la ley del más vivo y del hacer dinero fácil. En fin, uno de los grandes retos de la resiliencia está orientado precisamente al tema educativo. ¿Cómo se da, diríamos, este proceso de captura del Estado? ¿Tienen ustedes, porque a nosotros nos impactó este ranking, diríamos, o sea, creo que estábamos conviviendo con, una sociedad acostumbrada a convivir con la corrupción, a un estado de corrupción básicamente, pero como que el crimen organizado era un problema de las fronteras, hasta que empezamos a tener
episodios violentos en la capital, de asesinatos, hubo también asesinatos en un concierto, entonces como que la sociedad se empezó a prender la luz amarilla. O sea, ¿cómo una sociedad puede ayudar a frenar esto? Es como esta metástasis, ¿no? Fíjate que el proceso de captura y cooptación del Estado, que obviamente no son unos términos o una categoría analítica que me haya inventado yo, pero sí que crearon en Colombia dos profesores, el profesor Isaac de León Beltrán y Jorge Luis Garay. Básicamente lo que trata es de entender, fíjate que hay dos verbos, ¿no? Está el captura y cooptación. Captura siempre implica o tiene como esa connotación de que en algún momento con fuerza, claro, ¿no? Como un secuestro. Exacto, algo agarro y me lo quedo. Con violencia. ¿Sí? Y cooptar tiene que ver, o tiene una connotación más de alineación de los intereses, ¿sí? Entonces, que claro, son la alineación de intereses de organizaciones criminales con los intereses del Estado. Aquello tan famoso, un poquito creo que refleja muy gráficamente el tema, es lo de Pablo Escobar cuando decía plata o plomo, ¿sí? Primero pues yo le trato de seducir por las buenas y si no, pues se acabó, ¿sí? Y ahí lo que se desarrolló fue un índice de probabilidad para entender si había o no había captura o cooptación del Estado. Eso se produce de forma muy distinta incluso dentro de la misma geografía colombiana. O sea, no ocurre lo mismo en la ciudad de Medellín que como ha ocurrido en Cali en los 90, donde hubo una captura y cooptación del Estado, como ocurre de forma bien distinta en la región Caribe de Colombia en este momento. Pero lo que sí podemos ver es que la probabilidad aumenta a medida que aumenta la dimensión de la economía ilícita frente a la economía lícita y formal. Ahí aparece otro de los grandes temas, economías informales. La América Latina está repleta en sus respectivos países de una dimensión muy grande de la economía informal. Y eso precisamente facilita ese proceso de captura y cooptación del Estado también. Porque desde que la gente esté por fuera de las reglas, es más fácil que venga otro e imponga unas nuevas reglas, ¿sí? Claro. A partir de esa comprensión de que las economías ilícitas son o están vinculadas proporcionalmente precisamente a esa capacidad de capturar y cooptar el Estado, pues como te decía, ahí a partir de eso sí ocurre ya de formas bien distintas, pero obviamente hay como un salto ahí precisamente que es el que ustedes están experimentando en este momento. El hecho de que vean episodios de violencia en cualquier lugar de la geografía significa que están aquí. Otro país que está sufriendo el mismo problema es el Ecuador, por ejemplo. Nadie hablaba de que el problema en el Ecuador fuera grave hasta que matan a un candidato presidencial. ¿Sí? Entonces, no es que haya como un proceso que podamos mapear, visible, exacto, claro. Pero pues hay episodios que efectivamente nos llevan a pensar que estamos ya en ese proceso y que la cooptación ya es inminente. De hecho aquí ese proceso, diríamos, de cooptación se da por la vía de la política. Hay mucha narcopolítica en Paraguay, empezó diríamos, en los pequeños municipios de frontera, donde en cierta forma representaban a determinados intereses del narcotráfico, y luego los propios narcotraficantes ya se convertían en concejales, intendentes, hay diputados, senadores, y eso como lentamente, como la rana, ¿verdad?, que está en la olla y luego no puede escaparse, ¿verdad?, porque se aclimató. ¿Cómo es la política para esta captura o esta cooptación del Estado? Obviamente la vía es la narcopolítica, ¿verdad? Pues para el caso del Paraguay, claro, empezó por eso. Y fíjate que no es casualidad que empiece por las fronteras. En última instancia, el crimen organizado, del que no nos gusta hablar, tiene otro apellido, otro adjetivo, es el transnacional. O sea, la transnacionalidad es un elemento clave para entender la multiplicación de las rentas ilícitas. O sea, fíjate que un kilo de cocaína vale en la actualidad en Colombia, más o menos en las zonas cocaleras, 3.800.000 pesos, que son poco menos de $1.000. Y ese kilo
ese mismo kilo puesto en Alemania vale 45.000 euros. Entonces, precisamente la frontera es la clave. Y en estos países de Sudamérica, que son, primero, tan grandes, y segundo, donde siempre ha habido una debilidad en la gestión de las fronteras y en el manejo de las fronteras, porque hay otras prioridades, como es comprensible, pues es precisamente lo más poroso para que pues precisamente florezca esa economía ilícita. Hace poquito hacíamos el análisis con el caso colombiano. Si no recuerdo mal, Colombia tiene cerca de 5.000 y pico de kilómetros de frontera. Y yo le preguntaba al Estado colombiano, al gobierno, ¿cuántos kilómetros de frontera ustedes controlan efectivamente? Bueno, pues cerca de 20. ¿Sí? Con esto creo que vemos, claro, que ahí tenemos un problema muy grande en ese aspecto concreto, ¿no? Y que obviamente eso es lo que hace que se dispare. Para el caso paraguayo, pues claro, es más chiquitico, pero está al lado de una ruta tradicional o de dos rutas tradicionales de la cadena logística del narcotráfico de cocaína, y por ahí empieza, ¿no? Ahí empieza porque esa es la otra cuestión que también abordábamos ayer en el seminario, y es: no vamos a creer que aquellos que se lucran del narcotráfico de cocaína van a reinvertir sus ganancias en obras sociales. Claro. Lo que hace uno con esa lógica económica es diversificar riesgo en otras economías ilícitas. Y ahí está un tema del que no se quiere hablar mucho, que es el tráfico de armas, por ejemplo. Las economías ilícitas, ¿podrías definir? Sí, pues las economías ilícitas son todas aquellas economías que tenemos o que funcionan al margen de la ley. Obviamente, ahí hay las que son puramente ilícitas, como por ejemplo el narcotráfico de cocaína, porque pues es un bien que siempre va a ser ilícito, pero por otro lado tenemos las mixtas, como por ejemplo el tráfico de armas, porque usted sí puede comprar un arma en muchos países de forma legal, claro. O el tráfico de oro, donde usted puede de alguna forma siempre acceder a ese mercado legal también. Entonces, si usted, y las 15 que tenemos, pues no recordaría ahora todas, pero las 15 que analizamos en el índice, pues está el tráfico de personas, tráfico de migrantes, la extracción ilícita de oro, los crímenes ambientales distinguidos entre fauna y flora, tráfico de todas las drogas, o sea, cannabis, clorhidrato de cocaína, heroína, drogas sintéticas, en fin. Ahí están esas 15 en el índice, que invito obviamente a todos tus televidentes a revisar y a aprender la situación del país, porque siento que la sociedad civil aún no está tan alarmada con el problema o la gravedad del problema, y sí lo es, ¿sí? Ahora, ¿cómo evitamos que esa sociedad, porque siempre creemos que hablamos como en blanco y negro o de buenos y malos, pero lo que estamos viendo en Paraguay, y sobre todo después de un gran operativo que se denominó A Ultranza, que en cierta forma mostró el ADN de cómo funciona el narcotráfico en Paraguay. O sea, se tenía la creencia que, diríamos, los narcotraficantes eran los malos que vivían en las fronteras y eran unos señores muy malos que te mataban. Bueno, no. Con este operativo lo que se demostró es que son muchos grandes señores de la sociedad. Muchos forman parte de empresarios, se dedican a negocios lícitos, vinculados con algunos funcionarios del Estado y obviamente con sus vinculaciones dentro de la estructura misma del Estado. Es decir, no son esos señores malos que viven en la frontera, sino que está sentado al lado de uno. Probablemente el papá de compañerito de colegio de tu hijo es narcotraficante, pero no se sabe. Y también el tema de, hay como el éxito del narcotraficante no se rechaza, sino se admira. La gente quiere ser, y sobre todo con la juventud. Yo sé que nos queda poquísimo tiempo, nos quedan 2 minutos nada más, pero ¿cómo se lucha contra eso? Más allá de una lucha en términos de seguridad. Fíjate que... de cómo queremos ser como sociedad. Sí, exacto. Es que, bueno, una de las cosas que ocurre cuando desaparecen los 2 grandes carteles de la historia del narcotráfico de cocaína, que son Medellín y Cali, es precisamente
pues que los bandidos se dan cuenta de que esas estructuras y esa opulencia pues no son sostenibles para manejar el negocio. Entonces se produce una suerte de atomización de las estructuras criminales, donde lo que vemos es que existe una especialización muy bárbara en temas concretos para suministrar bienes y servicios en el marco de una cadena productiva criminal. Eso lo que hemos llamado holding de servicios para la criminalidad. Entonces eso nos da precisamente eso que estabas tú retratando, y es que ya no sabes quién es quién. Exacto. Por otro lado, eso pues obviamente traduce en que siempre nos fijamos en el señor del fusil o el señor de la pistola, o sea, el sicariato, el que ejerce las garantías del contrato criminal, cuando en realidad la estructura criminal tiene muchos más actores, los invisibles. Fíjate que en Colombia uno de los grandes casos que se ha resuelto últimamente es el de Memo el Fantasma, el Invisible. O sea, ese es otro de los temas. Y por último, ¿qué era lo otro que me planteabas, perdón? De cómo la sociedad... Bueno, claro, y para combatir esto, pues nos toca es comprender mejor el fenómeno. Porque fíjate que hace 30 años lo que se quejaban los analistas es que no había datos, lo que se quejaba la fuerza pública es que no había datos, y hoy en día lo que hay son datos, pero no hay buenos análisis, y eso es lo que hay que tratar de mejorar. Por un lado tenemos unas agendas de seguridad que tienen que ser nacionales, incluso regionales, pero también regionales a nivel continental. O sea, lo que estamos viendo hoy es la necesidad imperiosa de colaborar entre todos los países de América Latina y obviamente con el norte global también. Santiago Guerre, muchísimas gracias por tu participación. No, muchas gracias a ti por la invitación. Bien, llegamos al final. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar el próximo jueves.